Hola amigas y amigos, bienvenidos a Inglés para Todos, tu curso completo de inglés conmigo, Mario Villanzas, tu profesor personal. Como ya te dije, entonces quería hacer esta clase que es una revisión, la verdad, de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces vamos a trabajar con todas las tarjetas que hemos hecho, todas las actividades, y vamos a usar todas las fórmulas o las conjugaciones, mejor dicho, que hemos visto hasta ahora. Listo. Es buena idea realmente hacer una polla, un papel que tiene todas las fórmulas para tener una buena referencia, para que no hagas ningún error haciendo tus oraciones que vas a hacer en el ejercicio que te voy a mostrar. Y tener esta polla a mano mientras haces los ejercicios. Entonces, vamos a revisar las fórmulas que hemos visto para ponerles en una hoja aparte que puedes pegar en cualquier lado o realmente te va a servir mucho como polla. Entonces, sí, hagamos eso. Coge entonces una hoja de papel y vamos a poner los tres juegos de reglas que hemos visto para la formación de las dos conjugaciones que hemos visto. Entonces, ahí en la hoja pon primero el simple o el presente simple con el verbo be. Eso era el primer juego de reglas para formar las oraciones del presente simple, pero solo con el verbo be. Esas reglas, como ya sabes, sirven solamente para el verbo be. Listo. Entonces, el presente simple con el verbo be, como era, entonces en la afirmación, primero el sujeto, que siempre tienes que expresar en inglés, el sujeto, después la forma conjugada adecuada del verbo be, que sería am, are o is, una de esas tres formas, deberías ya saber cuándo usar cualquiera de esas tres, y después el complemento, entonces sujeto, am, are, is y el complemento, esa es la afirmación. En la negación entonces ponemos la palabra not, sería sujeto, am, are, is, not, más el complemento. Y bueno, no te olvides que tienes dos posibilidades acá para hacer contracciones, pero ya hemos hablado de eso también. Y en la pregunta, entonces, para terminar, empiezas con la parte de be, después el sujeto y después el complemento. Sería am, are, is, sujeto, complemento. Listo. Esas son las primeras reglas, entonces, el primer juego de reglas solo para formar oraciones en el presente simple con el verbo be. El segundo juego de reglas sería para formar el presente simple con todos los otros verbos de inglés. Entonces, pon eso como título, presente simple con otros verbos. Como era ahí, sí, ahí hemos visto que las cosas son un poco más complicadas como en español. Como era, en la afirmación tienes el sujeto, el verbo principal de tu tarjeta conjugado, que no se nota en la mayoría de casos, pero sí toca poner la S o ES para la tercera persona, no te olvides eso. Pon la S, ES y ya conoces las reglas de escoger entre ES o S en la mayoría de casos. Y después el complemento, o el resto de la tarjeta. Tenemos entonces en la afirmación sujeto, después el verbo más S o ES en caso de la tercera persona singular. En caso de todas las otras personas no cambia el verbo, es como usar el infinitivo. Entonces, sujeto, verbo conjugado y el complemento. En la negación, ahí sí entra el verbo do como para apoyar entonces el verbo auxiliar. Sería sujeto don't o doesn't para la tercera persona singular, don't para todas las otras personas. Entonces sujeto don't o doesn't y después el verbo, pero el verbo nunca con una S porque la S ya está en doesn't. Entonces
el verbo en infinitivo, en forma de infinitivo, en todos los casos, con todas las personas. Entonces, sujeto, don't, doesn't, y después el verbo y el complemento. El verbo nunca conjugado porque la conjugación cae en el verbo auxiliar do, por eso don't o doesn't. Y la pregunta entonces, do o does para empezar, después el sujeto y después el verbo y el complemento. Entonces, do, does, sujeto, verbo en infinitivo otra vez, porque la conjugación cae en do or does, y el complemento. Listo, ese es el segundo juego entonces de reglas. Y ahí sí, esos son los dos juegos que sirven para formar oraciones en el presente simple. Listo, ahí sí tienes absolutamente todo para el presente simple. Vamos con el presente progresivo ahora, que son las primeras reglas que hemos visto, la primera conjugación que hemos visto. Y ahí sí todo es mucho más fácil, es como en español prácticamente. Sería para la afirmación sujeto, el verbo be conjugado, entonces otra vez am, are o is, y después el verbo de la tarjeta, pero en forma ing, tiene que ser el gerundio que se combina con el estar en español, estar haciendo o estar trabajando. En inglés entonces be más la forma ing del verbo, el gerundio. Entonces tienes sujeto, am, are, is, el verbo en forma ing y el complemento. Esa es la afirmación. En la negación aumentamos la palabra not, que simplemente se va a combinar con el verbo auxiliar, que es el verbo be. Entonces tienes sujeto, be conjugado, am, are, is, not, verbo en ing, complemento. Listo. Y para terminar la pregunta, entonces, empezando entonces con el verbo auxiliar, ya tienes bastante claro que en inglés las preguntas siempre empiezan con el verbo, marcando entonces la pregunta. Y en este caso, entonces, el verbo conjugado es el verbo be, que va a tomar el primer lugar. Am, are, is, después el sujeto, después el verbo en ing y el complemento. Signo de interrogación. Listo. Eso es todo. Esas son todas las reglas. Pon por favor esas reglas en una hoja que te va a servir como polla para hacer el juego que te quiero indicar ahora. Listo, vamos al juego. No es difícil, ya has hecho más o menos este juego en diferentes formas. Ahí sí seguimos inventando nuevas formas para seguir automatizar la producción de oraciones en el simple y en el progresivo. ¿Cómo funciona? Bueno, simplemente mezclas absolutamente todas tus tarjetas de sujetos primero, le pones en un lado y mezclas absolutamente todas las tarjetas de actividades que tienes, absolutamente todo. Entonces, lo de la tarea de la casa, la rutina diaria, todo lo que hemos visto, las actividades con be también, pon todo eso al lado entonces de tus sujetos. Ahí saca un sujeto, y una actividad. Como ves acá, tenemos Emily y regar las plantas. Emily y regar las plantas. ¿Y qué vamos a hacer exactamente? Bueno, vamos a hacer oraciones en el simple, todas las oraciones, afirmación, negación y pregunta, en el simple y después en el progresivo. Hacemos absolutamente todo en este ejercicio para realmente tener todas las formas, todas las oraciones, todas las fórmulas que para usar todas las formas que hemos visto. Entonces, en este caso, empezamos con el simple, sería Emily. Emily es tercera persona, entonces Emily waters the plants. Afirmación, negación, Emily doesn't water the plants. Y la pregunta, does Emily water the plants? Ahí estamos con el simple y hacemos también el progresivo. Sería, Emily is watering the plants. Negación. Emily is not
watering the plants. Si quieres usar contracciones, hazlo nomás. Emily isn't watering the plants, por ejemplo. Y la pregunta, ¿is Emily watering the plants? Ahí sí, vamos, eso es. Ahí vas haciendo todas tus tarjetas. Si puedes, sería bueno. Pon tiempo en este ejercicio porque sí te va a ayudar mucho. Te doy unos ejemplos más. Por ejemplo, vamos con el vecino y hacer negocios. ¿Listo? El vecino y hacer negocios. Primero el simple. The neighbor does business. The neighbor does business. Negación. The neighbor doesn't do business. Porque tengo que usar el verbo do como auxiliar. Para la tercera persona, the neighbor sería doesn't. Y después el verbo principal en forma del infinitivo. Y hacer negocios era do business. Entonces no es raro en inglés tener esta combinación de dos veces do. El primer do es el auxiliar, el segundo do es el verbo principal de la oración. Entonces, the neighbor doesn't do business. Y la pregunta, does the neighbor do business? Listo. Vamos con el presente progresivo ahora. Sería, the neighbor is doing business, the neighbor isn't doing business, and is the neighbor doing business? Listo, ahí estamos. Vamos con otro. Vamos con los niños y vamos con la actividad ir a la cama. Los niños ir a la cama. El presente simple sería the children go to bed. Negación, the children don't go to bed. La pregunta, do the children go to bed? Y el presente progresivo, entonces, con el mismo sujeto y la misma actividad, sería the children are going to bed. The children aren't going to bed, o are not, como tú quieres. Y are the children going to bed? Listo, fácil, ¿no? Listo. Te doy un ejemplo con el verbo be, porque sí es importante. Hay una cosa súper importante que te tengo que decir en este punto, que es el verbo be no se puede poner en el progresivo. No se puede poner. Bueno, luego te voy a contar cómo sí se puede hacer, pero tómala como regla general que el verbo be nunca se pone en el progresivo. Entonces, si sacas una actividad con el verbo be, ahí sí no puedes hacer el progresivo y solo haces entonces el simple. Listo. Vamos a coger una posibilidad. Sería yo y, o mejor dicho, mi amigo y yo, o mis amigos y yo, my friends and I, o mi amigo y yo, my friend and I. Vamos con be, o vamos con ser enojado, por ejemplo, enojado, o estar enojado. Estar enojado y yo, mi amigo y yo, vamos con el simple, porque solo podemos hacer el simple, porque es el verbo be. Sería, my friend and I are angry. Listo, esa es la afirmación. My friend and I are angry. My friend and I are angry. La negación sería, my friend and I aren't angry. Y la pregunta, are my friend and I angry? Por ejemplo. Ahí sí no puedes hacer el progresivo, entonces si te sale una actividad con be, solo haces el simple. Eso es todo, no más. Bueno, te doy un ejemplo más para terminar. Sería, vamos con ordeñar las vacas, bueno, y ustedes, ordeñar las vacas, ahí sí podemos hacer el simple y el progresivo. Vamos con el simple primero, sería you milk the cows, you don't
milk the cows? Y do you milk the cows? Vamos con el progresivo ahora. You are milking the cows. You aren't milking the cows. And are you milking the cows? Eso es. Así haces, sigues haciendo el trabajo. Bueno, un hito más para terminar sería, bueno, cogemos un largo, por ejemplo, pasar tiempo con la familia y el sujeto yo. Ok, vamos entonces, el simple sería I visit, pasar tiempo con la familia. I spend time with my family, or with the family, como hemos puesto. I spend time with the family. I don't spend time with the family. Y do I spend time with the family? Do I spend time with the family? La pregunta. En el progresivo sería I am spending time with the family. I am not spending time with the family. Y am I spending time with the family? Listo. Ahí tienes claro cómo funciona. No te olvides que con el verbo be solo puedes hacer el presente, no hagas el progresivo, entonces, y eso es todo. Sigue haciendo el juego para prepararte para lo que va a seguir prontamente, donde vamos a aprender cómo diferenciar entre esas dos conjugaciones, el simple y el progresivo. Eso es todo, entonces, haz ese juego, juega, practica. Mientras más tiempo pones, más fácil vas a poder expresarte y más cómodo o más cómoda te vas a sentir dentro del inglés. Listo, eso es todo entonces para hoy. Mucha suerte practicando y nos vemos en la siguiente clase. Cuídate mucho y adiós.